¿Crees que en ese camino de trazar la estrategia, analizar, llevar a cabo las acciones comerciales, podemos y debemos o no utilizar las OTAs? Cuando hablamos de OTAs hablamos de Airbnb, de Booking, aunque no sepamos exactamente si la definición de OTA es correcta o no, pero ¿puede un pequeño propietario apoyarse o debe apoyarse en esas tecnológicas o en esas OTAs y luego hacerlo? ¿Crees que tiene que hacerlo al revés? ¿Cuál es tu visión del tema? Mira, mi visión, y voy a ser súper categórico, OTA sí. OTA sí. ¿Por qué? Porque no puedes copar un mercado de reserva directa. Los estándares de mercados de reserva directas pueden estar en un 15-20%, es lo normal en grandes cadenas y son muy, muy exitosas, ¿no? Con lo cual, una estrategia de diversificación comercial es imprescindible, incluso dentro de las propias OTAs. O sea, a lo mejor puedes empezar teniendo un gran éxito en una de las OTAs y en las otras no tener ningún tipo de presencia, y mi recomendación es diversifica. Y esto a lo mejor es un poco más casi estrategia financiera, ¿no? Pero parece más obvio que cuanto mayores sean tus cestas de pesca, por decir de alguna manera, si se rompe una, pues siempre puedas seguir pescando, ¿no? Y eso nos los enseñó muy bien también la pandemia. La pandemia puso un test de estrés a las OTAs, ¿no? Y algunas dejaron de funcionar directamente, y la reserva directa, pues probablemente fue la cesta que funcionó durante esos tiempos, ¿no? Entonces, OTAs sí, y OTAs sí con un alto conocimiento de ellas. O sea, tienes que ser un gran gestor, porque de esa manera entenderás que incluso las propias OTAs, dentro de las OTAs, el perfil de huésped que reserva por las OTAs es diferente al que vas a tener en reserva directa. Tiene otros atributos, pues por fidelidad a la propia OTA, le da seguridad a través de las condiciones o garantías, ¿no? Un público americano probablemente Airbnb le otorga muchísima seguridad reservando fuera de Estados Unidos, ¿no? Porque entiende muy bien sus políticas de cancelación a través y el soporte al usuario, ¿no? Booking tiene otro tipo de política, ¿no? de soporte al cliente, con lo cual eso hay que aceptarlo, y hay perfiles para cada uno de los canales. Igual que hoy en día parece que un perfil más joven no es una OTA, ¿no? Pero parece que es un canal muy fuerte de influencia Instagram para un perfil mucho más joven, ¿no? Más acostumbrado a reservar a través de la imagen. Con lo cual, si estamos hablando de una estrategia comercial amplia y realmente diversificada, todos los canales de reserva que también son de comunicación son importantes, porque en la OTA, en la práctica, para una reserva directa, es también un canal de comunicación. Hablamos entonces de multicanales y también hablamos de multimensajes o de micromensajes, o ¿cómo le llamas tú? Es decir, ¿podemos vendernos solamente de una manera o debemos ofrecer diferentes facetas de nuestros alojamientos o de nuestras experiencias o de lo que ofrecemos? Nah, esa palabra es bonita, micromensajes. Voy a ponerlo como muy mundano. Yo lo llamaría como miguitas de pan en un mapa, ¿no? O sea, no se intenta buscar, creo hoy en día, ¿no? En una reserva directa no intentas buscar un claim como si fuese un cañonazo y se ¡bumba! Lo mando porque tengo la pócima y de ahí me van a venir las reservas a mi página web con una estrategia SEO. No, son miguitas de pan. Entonces las miguitas de pan en la reserva directa funcionan de la forma más increíble posible. Hay algunas en las que tú puedes ser más proactivo y otras que eres reactivo. Que una persona que se haya hospedado en tu establecimiento regrese a casa, regrese a Múnich y cuando regrese hable de tu establecimiento a sus allegados que consideran a esa persona una persona de rigor, ¿no? A la hora de recomendar establecimientos, esa recomendación tiene más potencia que cualquier tipo de mensaje o estrategia de posicionamiento que puedas tener online, ¿no? Te lo digo porque estas no las controlas tú de manera directa, las controlas con un buen servicio y creyendo firmemente en repetidores o embajadores del establecimiento, ¿no? Con lo cual, en esto es la magia de la reserva directa. Son migas de pan. Habrá un perfil en el que llegues a nivel de un artículo de prensa que hayan leído sobre tu establecimiento, otro perfil que te haya visto a lo mejor en una OTA y que haya decidido visitar tu página web para entender la filosofía de tu establecimiento y haya querido reservar en tu establecimiento de manera directa. Entonces, el trabajo para mí viene en lo inicial, ¿no? Sin querer ponerme muy técnico en la analítica, pero es entender en los perfiles de clientes que estamos hablando, que son muchos, ¿no? En nuestro establecimiento tenemos identificado más de 7 perfiles, ¿no? Pues para ponerte uno muy claro, ¿no? Pues tenemos las familias que vienen a visitarnos y tenemos, por ejemplo, los jóvenes, que son 2 perfiles diferentes, ¿no? Tienen atributos que los hacen similares a la hora de reservar e incluso en qué demandan en tu establecimiento. Pues una familia planifica con muchísima más anticipación su estancia,
está limitada por los días de vacaciones de su hijo, con lo cual se centra especialmente en las vacaciones escolares. Preguntan mucho por las instalaciones para poder satisfacer las necesidades de un desayuno a un bebé o una cuna o cómo son los habitáculos para poder hospedarse de una manera más cómoda. Esas inquietudes personales son totalmente diferentes que una inquietud a lo mejor de una pareja que viene de Tenerife y quiere pasar simplemente el fin de semana, romántico o no romántico, con su pareja en un lugar idílico, bonito, bello, en donde quiere probablemente disfrutar visualmente el establecimiento más que de una manera funcional, ¿no? Entonces, son igual de huéspedes, pero su manera de reservar es totalmente diferente. Probablemente la familiar te haya encontrado en un canal, bueno, pues más propicio para familias, a lo mejor es un artículo, una recomendación de otro padre, que suele funcionar mucho, y a lo mejor la familia o la pareja joven te ha encontrado en una estrategia de una foto que colgó su amiga preciosa en una piscina en Instagram, ¿no? Entonces, tenemos que entender que hay que hacer pequeñas hojas o estrategias de comercialización para cada uno de los perfiles que visitan tu establecimiento cuando sus necesidades y su manera de comportarse son totalmente opuestas de un grupo a otro grupo. Es decir, que perfectamente podemos vender el mismo producto, en este caso el mismo alojamiento, desde diferentes perspectivas, ¿no? Eso es un poco lo que puedo escuchar en tus palabras. Tengo este alojamiento, pero lo debo mostrar de una manera a mi cliente público familia que a mi cliente jóvenes fin de semana. Y al mismo tiempo tengo que elegir la herramienta de comunicación adecuada. Inquietud personal. TikTok ya está dentro de lo que podemos llamar alguna comercialización o algún tipo de negocio que pueda haber por ahí. Es decir, Instagram ya sabemos que está empezando a funcionar. ¿Tienes alguna experiencia con TikTok? TikTok, por el perfil que tenemos de clientes, lo tenemos considerado, y lo estudiamos mucho porque además somos conscientes de que su algoritmo de contenido es realmente potente. Es una realidad. Incluso la manera de consumir contenido es mucho más dinámica y rápida, ¿no? O sea, el contenido que tendríamos que poner en TikTok sería realmente, la palabra es explosivo casi, porque son muy rápidos de consumo. El perfil por ahora es demasiado joven. En nuestro establecimiento es verdad que no nos llegan señales de que la gente se inspire a través de contenido de TikTok para reservar en nuestros establecimientos. Pero nuestra obligación es entenderlos todos. Y yo creo que eso es una vocación natural de una persona que quiera tener una visión de estrategia directa. Tienes que entender cuáles son los canales emergentes y te diría, antes me preguntabas la página web. La página web es el mejor termómetro que nosotros tenemos a la hora de medir lo que me estás hablando ahora mismo de canales de difusión, porque todo impacto que genere una reserva directa deja una huella. Es decir, que una persona que nuestro establecimiento lo ha conectado a través de Instagram, pues obviamente puedes identificar que esa visita ha derivado nuestra página web a través de Instagram por la URL, te deja un rastro, se llaman embudos de conversión. Es decir, que todas estas personas que te descubren por Instagram, cuántas han pedido presupuesto y cuántas se convierten en reservas. Y una vez que se convierten en reservas, ¿quiénes son? Oye, ¿son más jóvenes? ¿Son más adultos? Entonces, esto para mí es como validar el dedo al aire, ¿no? Entonces, pues, en el mundo más analítico, que a lo mejor no es para todo el mundo, pero cuando tengas esta ambición, la analítica es ciencia exacta. Con lo cual entiendes que estos embudos de conversión por perfiles, bueno, pues cuáles son más eficientes, cuántas más eficiente implica un ratio de conversión más alto, ¿no? Instagram, el ratio de conversión no es muy alto actualmente, porque nuestro establecimiento a lo mejor no está muy orientado para un público joven. En cambio, otros canales son tremendamente más efectivos. A lo mejor un boletín de una newsletter de MailChimp hoy en día tiene un ratio de conversión mucho más alto, porque a lo mejor está destinado con el contenido al público objetivo, ¿no? Bueno, y así muchas más herramientas, ¿no? Entonces, ahora mismo no tenemos evidencias que TikTok sea un canal de inspiración o que riegue de contenido en la página web. Pero sí que te diría, y a tu pregunta inicial, en una fase cero, la página web no te va a desempeñar ese rol, pero en un mercado maduro de 2 o 3 años te va a poder permitir ser el termómetro de cómo funcionan el resto de los canales en tu negocio, porque al final es como un embudo, todo pasa por tu página web para convertir en reserva. Y eso, una vez que lo logras analizar y que lo logras entender, entiendo que te permite
personalizar la experiencia del viajero. Es decir, cuando llegas sabes quién es, qué busca o qué ha mirado antes, cuáles son sus preferencias, ¿no? Exactamente, y ahí ya te pongo un poco un ejemplo como más exacto, ¿no? Pero una vez que entiendes cuáles son tus perfiles de cliente y los perfiles de cliente, estas segmentaciones, me gustaría hacer un foco, ¿no? O sea, cuando hablo de comportamiento, sin profundizar mucho, nos une mucho más un comportamiento que una nacionalidad. Hay mucha gente que segmenta por nacionalidad y yo te diría que tienen más en común una familia española y una alemana que un jubilado alemán y un adolescente alemán, aunque les una la misma bandera, ¿no? O sea, nos une más nuestros comportamientos y cómo incluso actuamos en el destino. Entonces, sí que es importante el comportamiento. Y una vez que tengas aunados o identificados cuál es el comportamiento de los huéspedes que recibes, te permite elaborar una estrategia de comunicación, la receta, hablamos, ¿no? En plan, pues mi mundo, por el perfil de mi cliente va más por post, el mío va más por newsletter, el mío más por va a ser unas publicaciones en prensa especializada o deportiva. La parte visual es muy importante, la parte económica es más importante, así que las recetas te las va a dar tu establecimiento, pero cuando bajes a ese detalle en comportamiento. ¿Y por qué suele ser útil el tema del comportamiento? Porque en la práctica, en este tipo de establecimientos, las herramientas que tienes para actuar no son muchas, son una imagen o una rehabilitación, pero cuando tu producto está terminado, tienes la capacidad de establecer cuántas estancia mínima, si quieres que sea 1, 2, 5 noches o 7 noches, ¿no? La tarifa para poner y según el periodo del año y por supuesto si lo quieres hacer más sofisticado con motores dinámicos de precios o no, ¿no? Pero no son muchas más herramientas, es más bien lo que se intenta trabajar con esta estrategia de reserva directa es más importante las reglas que el resultado. Es más importante entender que para un público de familia está tan focalizada la demanda en periodo vacacional, donde tu estrategia de precios se tiene que focalizar y relajar el resto del año, que no poner un precio exacto. O sea, simplemente es entender ese comportamiento de cuando viajan, ¿no? Igual que con la estancia mínima, ¿no? Maximizar tu ocupación. Y bueno, pues eso, a priori, cuando una persona está empezando, le preocupa más bien la ocupación, y es normal, es un miedo natural que tenemos, en plan, voy a empezar una casa y no se va a ocupar, y la inversión que he hecho no la voy a recuperar. Bueno, cuando te da el confort del trabajo bien hecho y entiendes que la ocupación la vas a controlar de una manera eficiente, buscas más, buscas rentabilidad, ¿vale? Pero también buscas satisfacción del cliente, y eso te lo va a otorgar este tipo de herramientas. Mencionabas el comportamiento del huésped y ahora te haré una pregunta sobre el futuro y a ver si puedes esclarecernos algo o darnos una pista. ¿Cuál crees que será el comportamiento de las grandes tecnológicas o de las OTAs? ¿Cuál será el comportamiento de Airbnb, de Booking? ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta para afrontar nuestra actividad, sabiendo que hace no muy poco íbamos a una agencia de viajes ubicada en un espacio físico, con la persona que conocíamos, que nos decía, mira, te puedes ir a este destino u otro. Luego llegó esta contratación online, que primero pensábamos que no podía funcionar y que ya vemos que es ahora mismo la principal fuente de venta de viajes. Pero ¿qué pasará? Es decir, Airbnb ya lleva unos 15 años en el mercado, Booking lleva bastante más. Hubo empresas como Homely Days, que fue la fuerte en su momento y hoy ya no aparece ni en los resultados de búsqueda de Google. ¿Hacia dónde tenemos que ir? Tu pregunta es buena y me va a hacer sentirme un poco como abuelo cebolleta, que es drástico, pero te demuestra lo que es este sector. O sea, tenemos una experiencia realmente joven, diría yo, en el sector, ¿no? Y estamos hablando de 15 años, ¿no? 15 años lo indicas, ¿no? No existía Airbnb. No creo ni que estuviese en un papel en Stanford encima de una mesa, ¿no? Entonces, el crecimiento y las necesidades y la forma de viajar ha sufrido un cambio logarítmico y estamos en ese crecimiento logarítmico que lo hace incluso más exponencial. Lo indicabas, ¿no? Yo me acuerdo de aquellos tiempos de empezar Top Rural, que era una plataforma que si no tenías barbacoa, pues no existías para ellos, era muy, muy rural. Homely Days, HomeAway, han venido muchísimas, ¿no? Todas estas tenían un pasado dentro del mundo de las agencias online, ¿no? Booking, por supuesto, que no se dedicaba a alojamientos que no fuesen hoteles, ¿no? Y apareció Airbnb, que fue como, bueno, otro cambio,
logarítmico porque dejó de ser una OTA para ser una tecnológica. O sea, realmente la tecnología que tiene Airbnb es brillante, ¿no? A nivel de software, ¿no? Y de dinamismo, de posicionamiento, ¿no? O sea, ha llegado a ser una tecnológica realmente compleja de entender con una grandísima usabilidad, ¿no? Entonces, el futuro sigue siendo igual de logarítmico. O sea, todos los elementos que tenemos en los telediarios hoy en día lo pones en un mismo cóctel y solamente te puede dar sorpresa, ¿no? Como la IA ya está, ¿no?, presente en muchos de los PMS actualmente, ¿no? Ya incluso un gestor de contenido de una propiedad ya no responde a los mensajes, ya te lo da la IA, ¿no? Eso pasa a kilómetro cero a día de hoy, ¿no? Y eso que no hemos encontrado en el mercado aún a Meta con Instagram dentro del mundo alojativo, ni hemos encontrado a Google dentro del motor de reserva. Ahora mismo está incipiente, ¿no? Simplemente una semilla de corta creación, con lo cual, si tuviese que decirte cuál es la confusión, entiendo grandes tecnológicas intentando copar el mercado. Airbnb quiere ser tu único canal de reserva, con lo cual su hoja de ruta es que seas su mejor compañero de manera exclusiva, ¿no? Los próximos unicornios querrán ese mismo objetivo, quieren todos una parte del pastel, si no todo el pastel, ¿no? Nacen para destruir al contrario, ¿no? Pero ahora vienen de las grandes batallas. Y después estamos, creo, los propietarios sobreviviendo, surfeando en ese mundo, ¿no? Donde ser independiente cada vez va a ser más difícil, ¿no? Entonces te diría, ¡puah!, ciencia ficción, me espero de todo, me espero simplemente hablar ahora mismo y que mi establecimiento se reserve de forma automática con tu teléfono sin que hayas tenido ni que visualizarlo, ¿no? Simplemente con imaginarlo podrás reservar en alojamientos, ¿no? Pero sí que te digo que la única manera que tenemos los pescados, porque al final todos estos gigantes de la tecnología se retroalimentan de alojamientos, ¿no? O sea, serás imprescindible para ello, ¿no? Pero requerirán un conocimiento infinito y una capacidad de adaptación que solo las nuevas generaciones, donde han ido evolucionando con esa alta capacidad de adaptación, deberán de tener ese mantra. Ese mantra no será qué conocimiento tienes, sino qué capacidad de adaptación al conocimiento tan aplastante que nos viene el día de mañana eres capaz de demostrar, ¿no? Eso es, Alberto, muchísimas gracias. catastrófico. Creo que tus palabras son inspiradoras, creo que nos animan a seguir investigando, a seguir analizando, a seguir preocupándonos por nuestro futuro, pero trabajando hoy, ¿no? Lo que decías tú, aunque no conozcamos exactamente el poderío que pueda llegar a tener esta herramienta en concreto, tenemos que estar allí, tenemos que empezar a conocerlas, porque en el momento en que estallen tenemos que ser de los primeros. Muchísimas gracias por pasarte por la Escuela Canaria de Negocios, por ser parte de esta especialización en gestión de vivienda vacacional, y ya sabes que esta es tu casa, así que esperamos tenerte pronto. Muchas gracias. Seguro. Muchas gracias por todo, Daniel.